Continuamente su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el doctor Giovanni Rodríguez, expresidente del Colegio de Contadores y además especialista en finanzas, profesor, catedrático universitario, y él también, además de catedrático universitario, es periodista económico y abogado y notario. Y lo digo para que lo busquen porque les puede ayudar a resolver también algunos temas en derecho empresarial particularmente, y yo hasta en derecho penal, porque el hombre se ha metido ya al tema, ¿verdad? Para efectos literarios, para Efectos conocer literarios, cómo es conocer el expediente. la experiencia y esas cosas Bueno, don Sergio Ramírez Mercado se hizo famoso cuando escribió el libro Castigo Divino. Castigo Divino, y era un expediente judicial. Le salió fácil, solo lo Sí, ficcionó chiche. todo. ¿Verdad? Todo era, después era ficción. Pues Todo lo sí. forense se volvió ficción. Sí. A propósito, ¿usted nunca le ha tocado, John Giovanni, hacer una auditoría forense de alguna empresa? Sí, ¿Sí? en algún momento, claro. Pero están esas documentada, prácticas, digo. o sea, documentada, claro que sí, porque se supone pues que cuando hablamos ya de cuestiones forenses, existe la contaduría forense, porque Sí. cuando va a presentar, ya sea para la parte penal o para la parte civil, medios de pruebas contables, pues balance, investigaciones sobre crímenes económicos, sí existe pues la especialidad. Para los efectos de tributación, hay, hay como dicen, una contabilidad forense. Bueno, Para efectos de tributación, una vez cerró una empresa y entonces la cerraron, no, pero quedó debiéndole al bueno, tío, ¿a quién es tío San? Aquí, ¿cómo se quedó debiéndole a la renta a la nacional. renta ¿no? nacional. Sí, no, es que en este caso No tiene ley, ¿verdad? Hacerle una No. contabilidad forense. Aquí te quitan todo y con lo que se no, pagan, y lo que no no, se pagan, no. ahí muere. Sí, lo que pasa es que el fisco, hay que recordar que el fisco tiene, según el Código Tributario, pues tiene la atribución de revisar 4 años hacia atrás. Entonces, aunque la empresa estuviera cerrando en este momento, el fisco me pudiera revisar, según el Código Tributario, me pudiera revisar 4 años anteriores. Y en caso de demostrarse de que una institución cometió fraude o ilícitos tributarios, pues podría incluso ampliar hasta 2 años más. Es interesante esa parte porque fíjense de que yo creo que como conversamos la semana pasada, la crisis ha dejado bastantes temas de estudio, y un tema de estudio sería el riesgo fiscal. En una experiencia pues, que yo he tenido aquí en Centroamérica, yo considero que en Nicaragua el riesgo fiscal, el empresario nicaragüense es muy dado a ser más que preventivo, a ser correctivo. Hasta que ya pasaron, llegó el fisco, me hizo los reparos, comenzás a revisar tu parte fiscal. Pero es interesante de que se retome, sobre todo en estos momentos, la parte del riesgo fiscal. Yo puedo tener un riesgo legal que me puede incurrir en una multa, y hay otra cuestión importante que pues, se está trabajando en la actualidad, es el tema del riesgo de imagen, no aparecer multado, el riesgo reputacional, aparecer multado por una agencia gubernamental, hasta qué punto pues me puede desvalorizar la empresa o la credibilidad que la gente tenga en una compañía. Cuando hay crisis sociopolítica y normalmente hay enfrentamiento entre dos grupos, ¿verdad? El tema que en las redes sociales le llaman boicoteemos a este negocio, boicoteemos a este negocio, no saben el daño que le causan desde el punto de vista no de hoy, sino que de futuro, Claro. ¿verdad? Y entonces, pero también cuando aquí hubo paro, por ejemplo, los sectores gubernamentales también comenzaron a decir, ve, tampoco van a comprar a este, a este, a este, a este y a este. Y hasta hoy, a no ser lo de las farmacias, que luego fue corregido en la mayoría, ¿verdad? Porque le fueron a revisar hasta las recetas, si habían vendido con receta o no, que son normas establecidas, pues, de que lo podrían haber hecho en otro momento. Pero en el caso no se conoce de empresas de que estén siendo requeridas por el fisco post el tema de los paros nacionales, ¿verdad? Pero sí los regulatorios. En el caso de los regulados, ¿verdad? Y eso fue el miedo de los bancos, dicen, ¿verdad? Ellos a la hora de tomar decisiones como eso. Pero también es parte del riesgo reputacional. Es parte del riesgo. Bueno, cuando hablamos de riesgo, porque alguien me decía, que a propósito de la entrevista pasada, alguien decía, no, usted ya no es riesgo, dice, porque o sea, ya se materializó. No, el riesgo siempre debe existir.
En el caso de los riesgos legales, sí es importante que las empresas, independientemente del caso del paro, sí las empresas tienen que revisar. El caso de los bancos, pues tienen una normativa que habla de que vos tenés que anunciar 24 horas antes si vas a detener una sucursal. Pero también es interesante porque el hecho de haber estado atendiendo un día de paro, también tenés algo que se llama la data. Tenés la data para decirle luego al regulador, ve, los días que hay paro en tal agencia yo no hago movimiento y no es, o sea, yo debería o me debería dar permiso para poder cerrar. O sea, existe en este momento también la recolección de data, pues, para la administración de los diferentes tipos de riesgos. Por eso es que decíamos de que la crisis ha dejado una gran cantidad de temas. Yo creo que después de la crisis, porque la crisis tiene que terminar, pero después de la crisis también va a haber una modernización en la mentalidad de la gestión de los negocios de Nicaragua. Ahora, desde el punto de vista, y también le voy en este momento a entrevistar a mi buen amigo Luis Núñez, que también está opinando sobre los temas de la crisis sociopolítica. Estamos en la crisis y aquel principio chino que toda crisis trae oportunidades, ¿verdad? Entonces se está preparando y ve a los empresarios cuando habla, a los microempresarios, a los pequeños empresarios y hasta a los profesionales, emprendedores, o sea, trabajadores por cuenta propia, pensando en cómo recomponerse o todavía están con la crisis en la cabeza en espera de que haya lo que aspiran, o que el comandante no se vaya o que haya cambio ayer. Mira, yo quiero retomar una parte que decía Giovanni, precisamente ese riesgo reputacional y también la parte de la data. Los bancos, efectivamente, o sea, los negocios pueden presentar los efectos que tiene un paro, pero el ambiente está tan denso políticamente que a veces se está revolviendo todo. Ahorita todo está revuelto. Por ejemplo, yo no es que defienda a los bancos, pero recordemos que los bancos son entidades reguladas y la superintendencia les manda una cartita y les dice, miren, si ustedes siguen permitiendo esto, vamos a tomar medidas. Es decir, no depende propiamente de los bancos, decir, bueno, ahora están reprimiendo, no dejan que los trabajadores se pronuncien, sacan a la calle, etcétera. Pero hay presiones igual que pasa también con las empresas que son reguladas, como el caso de la farmacia. Pero, por ejemplo, el comercio no tiene ningún problema. El comercio puede cerrar, puede irse a paro, ¿verdad? Y aquí, efectivamente, el riesgo reputacional es para ambas partes. Es para ambas partes, porque el inversionista toma muy en cuenta muchas cosas. El inversionista es muy nervioso en eso. Y aquí, efectivamente, se están tomando, creo, todas las empresas están tomando nota sobre lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y cómo superar es lo que llamamos, lo que se llama el manejo de crisis. ¿Cómo vamos a recuperar todo eso? La vez pasada hablamos, por ejemplo, aquí, veamos los dos escenarios. ¿Cambio de gobierno o no hay cambio de gobierno? Cambio de gobierno, aquí van a caer una serie de empresas, ¿verdad?, que son, digamos, afines, que van a tener que tomar medidas para recuperar la confianza de la población, de la gente. Ok, ya pasó todo esto, pero ok, yo sigo, la empresa sigue. El gobierno se fue, la empresa sigue. En el otro escenario, ok, vamos a llegar a un arreglo, todavía no, vamos a dar el tiempo. Entonces, igual, ¿cómo resolver eso? Yo creo que estamos llegando, y creo que ya muchas empresas están en el límite. A mí me parece que ya estamos en el límite donde la gente ya está contra la pared y está resistiendo. La mayoría de las empresas están, por lo menos las medianas, las pequeñas, las micro, están resistiendo. Y están resistiendo de la mejor forma posible y tomando nota, esperando un mejor momento. Creo que sí hay muchas lecciones, y siempre lo hemos dicho, hay muchas lecciones aquí en esta crisis que también se tienen que retomar para incluso un eventual cambio de visión del país que queremos hacer. Así, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hacer lecciones, doctor Rodríguez, para que los amigos televidentes, particularmente los pequeños, medianos empresarios, los grandes ya están tomando muchas medidas, ¿verdad? Y tenían a lo mejor reservas nacionales y hasta en el exterior. Los pequeños que estaban estirando lo poco que tenían, ya comienzan a ver, a tomar decisiones
como dicen, más trascendentales dentro de su ruta de pago, dentro de su flujo. ¿Cómo es que Su flujo me efectivo. gusta cuando lo comienza a decir el doctor Rodríguez, porque lo explica de una manera muy académica, pero muy práctica, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es de que todas las empresas comienzan a ver si va a poderle pagar agua, luz, teléfono, de verdad. Porque hace uno, y cuando vean lo de la planilla, decía uno, ahí van a ver, dice, que van a tener que correr a la gente, pero eso se suponía, hoy ya está. Ya Y hay está en más ello. de 30.000 empresas en esa situación. Vamos al mensaje, regresamos aquí con los amigos Giovanni Rodríguez y Luis Núñez Salmerón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Quería desafiar mis capacidades. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas. Fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada. Logré poner en práctica mi emprendimiento. Ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría. Fue un sueño hecho realidad, algo que siempre quise hacer. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con Giovanni Rodríguez y Luis Núñez Salmerón, economista en ambos casos. En el caso de Giovanni, además de académico, es experto en temas de finanzas y contaduría pública, y el periodista económico, pues Luis Núñez Salmerón. ¿Qué lecciones pues, se pueden seguir tomando? ¿Qué lecciones podemos seguir tomando? Bueno, yo creo que en la medida en que la crisis se va acentuando, pues ya son 14 meses. Las empresas ya tomaron las principales medidas que hemos dicho, reducción de costos, pero hay que recordar que la reducción de costos para una empresa se convierte en la disminución de los ingresos de otra empresa. Entonces, eso también tiene que ver con entrar en un estado también de una economía deprimida. Ahorita creo que todo gerente, todo administrador, todo dueño del negocio tiene que estar consciente que está en una economía deprimida, y en una economía deprimida el riesgo más latente es el riesgo de liquidez. ¿Por qué riesgo de liquidez? Porque es lo que se comienza a escasear la liquidez. Y en el caso ahorita, con toda la data que existe, con todas las publicaciones que se han hecho, pues es un hecho la reducción del crédito bancario. ¿Y a qué se debe la reducción del crédito bancario? La reducción del crédito bancario se debe a que no hay confianza, entonces el banco no quiere prestar porque tiene mayor cantidad de riesgo. Entonces, si no hay crédito, no hay consumo. Eso cambió el modelo económico. O sea, una empresa recurría a un banco y le decía, préstame X cantidad pues contra lo que voy a producir. Es más, la factoring, ¿verdad? Entiendo que se ha disminuido. El pago de facturas, que es el pago de facturas por adelantado. Ya no quieren, ya no es a 2 días, es a 3 días. Es que eso siempre es riesgo, porque estás comprando deuda. Sí, ahora, pero sigamos en elecciones, disculpe que lo he interrumpido ahí. No, eso es lógico, porque lo que hubo en Nicaragua es lo que se conoce como una interrupción en la cadena de pago. Se interrumpió la cadena de pago, el banco no me presta a mí como empresa, yo tampoco le puedo pagar al proveedor, el proveedor tampoco le puede pagar a su proveedor, y eso pues es lo que se llama la interrupción de la cadena de pago.
Ahora, el riesgo de liquidez, existen tres formas de verlo, el riesgo de liquidez. La liquidez, por ejemplo, del entorno económico, que es lo que estamos viviendo en este momento. Luego la liquidez en los activos. Puede ser que yo tenga bastante inventario, pero me está costando venderlo. Entonces yo no tengo liquidez vía activo. Y luego lo otro que creo que es una de las grandes lecciones es la administración de la liquidez internamente de la empresa, que hay muchas empresas que a partir de la crisis llevan un control estricto sobre todas las entradas y las salidas de dinero. Solo para terminar, en este momento lo fundamental, y desde hace algunos meses lo hemos venido diciendo, lo fundamental en la administración de cualquier negocio es la administración de la liquidez. Para saber la salud financiera de la empresa son 3 elementos: liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Uno de los grandes problemas que tenían las empresas en Nicaragua, que pueden estar presentando las empresas de Nicaragua, son aquellas que crecieron bajo esquemas de una estructura financiera con mucho endeudamiento, con mucho apalancamiento. Entonces, al disminuirse los ingresos, se está disminuyendo su capacidad de pago. Entonces, pues, viéndolo así, esos 3 elementos, liquidez, rentabilidad y endeudamiento, las empresas lo que le tienen que estar tomando diario el pulso es al flujo de efectivo. Precisamente eso que mencionaba, y eso es lo que te iba a preguntar precisamente, es decir, es una economía que depende básicamente en una gran cantidad del crédito, y en un momento en que la liquidez está siendo duramente afectada, se está corriendo también el riesgo de un mayor endeudamiento en términos globales de la economía. Sí, quizás, bueno, como mencionamos, hay que ver con más datos, pero... Claro, con mayor cantidad de datos, pero así a simple vista sí, porque cuando la gente, por ejemplo, dice, y uno lo escucha, pues uno lo escucha y te dice la gente, lo que yo hice fue que reestructuré la deuda, realmente es lo que está haciendo. Ahora, ¿lo podrá pagar? Es que Sí. aquí hay dos situaciones. La primera situación es que tenés problemas de flujo de efectivo para pagar, y es un problema que se llama el daño en la fuente de pago. Por ejemplo, si alguien es un trabajador y lo despidieron, esa persona tiene un daño en la fuente de pago, o sea, no puede pagar. Si la empresa disminuyó sus operaciones en un 40, 30, 40%, también puede entrar en impago. De hecho, aquí está documentado, hay 2 instituciones que eran emisoras de bonos que el año pasado se declararon en impago. Y si uno comienza a analizar, porque esa es información pública, uno puede analizar los balances de esas empresas y te das cuenta que lo que a ellas les pasó fue un desapalancamiento. No recibieron más crédito y eso inmediatamente influyó en su margen operativo o influyó en su capacidad operativa de la compañía. Por eso en este momento el flujo de caja es el rey, así vamos a ponerlo en términos sencillos. Para cualquier empresario en este momento el flujo de caja es el rey. Él tiene que buscar cómo va a administrar las entradas, cómo acelerar las entradas de dinero y cómo disminuir las salidas de dinero para poder buscar un equilibrio y no caer en lo que técnicamente se llama un descalce de la liquidez. Pero saliendo de la crisis, vamos a 2017 para atrás. Es decir, hablamos precisamente de esa enorme dependencia del crédito. Sí. Es decir, las empresas no tienen liquidez como para operar ellos con su propio capital. Es que recordemos de que muchas compañías, o sea, la estructura financiera en Nicaragua, aquí vamos a hablar de que hay muchos temas que se van a tener que investigar en el futuro y quizás aquí estamos partiendo de varias hipótesis. Sí. Muchas de las empresas crecieron con una estructura financiera basada en endeudamiento. Si vos creces con una estructura financiera basada en endeudamiento, ahí lo que te va a pasar es... Ese es un modelo, pero ese es un modelo económico. Sí, o sea, yo puedo crecer no lo con puedes cambiar. Hay que ver la viabilidad, hay que ver la viabilidad, que sea viable. Tengo que crecer. Sí, sostenibilidad. Correcto, claro. Sostenibilidad. Y la sostenibilidad lo que te lo va a dar es la productividad. Pero aquí hemos estado hablando de crecimiento, pero nunca nos hemos puesto a ver si somos productivos. Porque si no sos productivo y estás creciendo con deuda, obviamente vos vas a vivir por el flujo de financiamiento que tenés. Pero no, puede ser que tu modelo de negocio, tu actividad económica nunca fue rentable o no te permite sostenerte en el tiempo. Ahora, este tema vi algunas instituciones, entre más grande la institución, hay gente que te puede decir, hombre, te voy a dar 1 año de gracia. Me pagas después, seguí operando, sí, porque confío en que puedes pagármelo, pero ahorita necesitas para operar. Correcto. Eso son medidas o de la banca privada con los privados y entre particulares, pero no necesariamente el Estado. El Estado no te va a decir, mira, no me pagues los impuestos hasta dentro de 2 años, pues.
y con eso seguí operando. No, ¿verdad? Yo te oiga, Sí, pero no ocurre lo mismo porque recuerden de que al haber una disminución del crédito y al haber un cambio, que ese es otro de los temas grandes, el cambio en las expectativas, el nicaragüense a partir de la crisis cambió sus expectativas, y no solo el nicaragüense como consumidor, el nicaragüense como inversionista y el nicaragüense como empresario, cambiaron sus expectativas. Ahora estás pensando vos en una expectativa de economía deprimida. Ya es totalmente distinta que hace 2, 3 años, porque que quizás había más facilidades de conseguir crédito. Pero volvemos que un punto central en Nicaragua y que los temas que quedaron la semana pasada que vamos a tocar es de los temas estructurales, el tema de la productividad. ¿Realmente es productiva tu compañía? ¿Ya? ¿Realmente es productiva? O sea, o es improductiva. Porque a la larga si vos creciste, pero tu compañía es improductiva, vos lo que obtuviste es un financiamiento, un endeudamiento para una actividad que no te va a poder sostener en el futuro. Luego viene lo que usted decía, que hay instituciones que han dado periodos de gracia, o que claro, lo que pasa es que ahí recuerden de que dentro del flujo para un banco, el banco no solamente está mirando los primeros 6 meses, sino que el banco está bien, al banco no le interesa en ningún momento el embargo, en ningún momento le interesa, por una sencilla razón, no le interesa por una sencilla razón, porque al banco lo que le interesa es liquidez y rentabilidad. O sea, imagínate si los bancos comienzan a adjudicarse todos los bienes, ¿qué va a pasar si de todos modos hay un mercado inactivo y nadie está comprando esos bienes? Pero incluso ya le pasó. Ya le pasó con la crisis de los bancos quebrados y la crisis de las tarjetas de crédito que se llenaron de vehículos. Esa fue una experiencia. Sí, y ahorita he estado viendo que algunos bancos que ya habían quitado vehículos porque aplicando una cláusula en la cual es perseguible y te lo puedo quitar si creo que no me vas a pagar, aunque va una cuota. Entonces ahora están llamando, el adelanto del pago, están llamándole diciéndole, bueno, se lo refinanciamos, ven a traer el carro. Ya, pues, entonces, pero te lo dan en la misma condición. Entonces ya la gente la desentusiasmaron en su actividad económica y la atrasaron. Ahora, habría que ver que, por ejemplo, qué otras medidas va a tomar la superintendencia de bancos, por ejemplo, para ayudar a... Muchos creen que la política de crédito nacional, que la normativa nacional es demasiado fuerte, ¿ya? En cuanto al tema de provisiones, en cuanto al tema de estimaciones para cuentas de cobro dudoso. Y quizás ahí podría ser que la superintendencia emita una nueva norma que flexibilice algunas ya flexibilizó las cuotas de las tarjetas de crédito. 3% creo que dijo mensual o anual, una cosa así, pero por lo menos le permitía a uno reorganizar la cantidad de pago ya no a 24 o 36, sino que puede irse hasta 72. Podrían hacer otras medidas de ese tipo. Lo que pasa es que aquí yo veo que lo que ha primado en Nicaragua en este momento, pues obviamente es el tema político, pues, pero en la parte económica sí, siento de que, eso le decía el profesor, de que siento que aquí ni siquiera se discuten ideas, no hay un choque de ideas económicas, pues de qué hacer para que el efecto de la crisis sea menor. Ojalá que aunque públicamente digan de que no se están viendo la crisis económica, la estén viendo, aunque no la digan, pero el tema económico prevalece. Tiene que haber cambios profundos. Creo que hay que cambiar realmente la mentalidad de cómo estamos llevando la economía, pues porque realmente... Yo he insistido, ¿por qué en abril hay un crecimiento positivo y en mayo el crecimiento es negativo? Es decir, ¿qué pasó? Volvemos a lo mismo que estamos hablando, es decir, las empresas, o sea, esa falta de productividad, de competitividad, ¿verdad? Es la que realmente está haciendo es la que está en crisis. No solamente el país, o sea, el país está en crisis, pero también el modelo está en crisis. El modelo entró en una crisis profunda que nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir, como te digo, el crecimiento se da basado en crédito. Basado en crédito, y aquí todos los años, por ejemplo, el gran trauma, ¿cuánto está destinado para el sector agropecuario, para la producción? Bueno, yo siempre he preguntado desde hace cantidad de años, digo, y los productores no tienen capital para invertir, digo yo. Pues, ¿Qué abordamos en el próximo espacio, si puede y tiene tiempo, doctor Rodríguez? Creo que sería bueno ver Bueno, podríamos seguir hablando, sí, sobre el modelo. Hoy ese tema de la productividad, creo que este es el momento que todo el mundo por el desapalancamiento. Desapalancamiento. No tenías crédito, entonces no eras productivo, y entonces ni que te den $1 millón. Vivías del crédito y te lo cortan. Es correcto, inmediatamente. Dependería de tu productividad. No tener productividad, estás listo. Entonces seguimos analizando eso, pues.
porque ya hemos visto el flujo de caja y ahora pues pero procurar no traer este programa bonito, ameno, como el que trajiste a Doña Perla, y no, después venimos nosotros a hablar no, pero de esta cosa. Hay que tomarlo todo por el lado sentimental, decía. Pero quería entrar, vamos a hacer dos cosas distintas. No y la conclusión de hoy, tómenle el pulso diario a su flujo de efectivo. Esa es la conclusión del video. Después vamos a estar hablando con un académico que es constitucionalista, vamos a ver que nos analiza sobre los temas de la política, así que entonces no crean de que solamente estábamos cantando y bailando. Excelente, Plinio. Y a mi manera, como decía Perla. Nuevamente, gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.